No te falta motivación ni disciplina, lo que te falta es entender tu motor de la acción. No todos deseamos de la misma forma, no todos organizamos nuestros pensamientos de la misma forma y no todos accionamos de la misma manera. Así que todas esas fórmulas que andan dando vueltas por ahí en el mainstream, a través de las cuales podrías organizarte mejor, podrías vibrar mejor, podrías alcanzar tus objetivos de mejor manera, tienen poco que aportarte si verdaderamente no conoces a nivel astrológico de qué se trata el motor de la acción. En este video quiero contarte cómo se alinean deseo, mente y acción. Básicamente, Venus, Mercurio y Marte. Tres fuerzas que cuando se alinean convierten tus intenciones en realidad más rápido de lo que crees. Muchas veces confundimos acción con esfuerzo constante, cuando en realidad de lo que se trata es de tener muy en claro qué es lo que deseamos, desde qué lugar podemos organizarlo y cómo llevarlo a la práctica. Seguramente te debe haber pasado de que en un montón de oportunidades debes haber planificado cosas, organizado cosas que poco tenían que ver o que poco resonaban con lo que verdaderamente querías o deseabas, y te debes haber dado cuenta de que es muy difícil de sostener un proceso cuando algo no resuena. En primer lugar, vas a tener que entender en dónde tenés a tu Venus. Venus no solamente se trata del amor, las relaciones, la abundancia, el dinero, la capacidad de recibir, sino que también se trata de lo que te enciende, lo que te genera curiosidad, eso que en realidad no podés controlar y que la sola idea te da un entusiasmo bárbaro y al mismo tiempo también te da muchísimo vértigo. Va a tener que ver con en qué signo y en qué elemento tengas a Venus para poder entender esa chispa que en definitiva enciende una idea que te va a mover hacia el futuro. El tema es que si no sabes lo que querés, si no sabes recibir, si no aprendiste todavía cómo vincularte con tu abundancia y desde dónde eso vibra, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu árbol genealógico, va a ser muy difícil que puedas sostener un proceso de intenciones, de manifestación y de verdaderamente conseguir aquello que te propones. Porque no hay horizonte, no hay un mapa, no hay nada. Simplemente hay una fórmula que, lejos de ser tuya, está impuesta por las redes sociales, la cultura, tu familia o quien sea, que no resuena en lo absoluto con quién sos. Y es clave entender de que la motivación no se fuerza, se despierta. Y despertar tiene que ver con entender que eso que quiero y que verdaderamente esa idea me llena de dicha, de placer, de goce y que está relacionada con mi frecuencia vibracional y no necesariamente con algo externo o con un destino al que tengo que llegar, sino más bien con un estado de mi alma, de mi cuerpo y de mi mente, que una vez que conecto con ello, la sola idea me llena de paz, de calma, de dicha y de felicidad. En segundo lugar, supongamos de que ya sabes lo que querés. Supongamos de que ya definiste que la próxima temporada se va a tratar de expandir tus horizontes. Perfecto. Ahora viene la pregunta clave y es, ¿cómo lo hago? Te devuelvo la pregunta y te digo, ¿en dónde tenés Mercurio? Porque para organizar todas esas ideas vas a necesitar entender de que tu mente funciona de una forma única. No hay otra persona que tenga el mismo motor de la acción. Es muy poco probable que tengamos estos tres elementos en el mismo lugar con otras personas y hasta incluso si están en el mismo signo pueden estar en diferentes casas. Entonces, este funcionamiento que es tan particular, tan único y tan personal, es clave de entender para poder organizarte. Porque no te vas a organizar igual si tenés un Mercurio de tierra, que vas a, por lo general, organizarte con todo lo que tiene que ver con lo táctil y con el universo de la materia. Vas a necesitar bajar todas tus ideas y organizarte en un cuaderno, en una agenda. Vas a precisar materia, objetivos claros, muy concretos y tener un track de esas intenciones y de esos propósitos para poder llevarlos adelante. Así tenés un Mercurio en aire que vas a tener 5 millones de ideas por minuto y te va a costar un poquito más llevarlas a la práctica y bajarlas al universo de la praxis. Es necesario entender en dónde tenés Mercurio si querés entender cómo funciona tu mente y cómo funciona, además, tu capacidad de organizar, que no es ni peor ni mejor que la mía o que la de una amiga o que la de alguien más, pero sí te va a dar cuál es el secreto para conectarte con tu mente, sobre todo cuáles son tus narrativas limitantes y también cuáles son aquellos vicios en los que inconscientemente caes. Sobrepensás las cosas demasiado, te cuesta moverte de esquemas mentales, sos de los que prioriza la profundidad y no puedes salir del universo de las preguntas del por qué.
¿Estructurás la vida y los pensamientos en torno a las emociones o sos más bien impulsivo y sos de los que no miden? Van de la mente a la acción en un pispás. Entender a tu Mercurio te va a ayudar a organizarte mucho mejor. Hay un mini consejo acá. Cuando entiendas de qué forma tu mente disfruta de organizar, te vas a poder conectar con esto desde otro lugar, en lugar de tener una fórmula externa que te dice cómo te tenés que organizar y que poco tiene que ver con cómo funciona tu energía. Ok, pasamos por los 2 puntos. Sé lo que quiero, conozco cómo mi mente ejecuta y cómo organiza, cómo me pongo en marcha. Entender a tu Marte tiene muchísimo que ver con esta cuestión de soy un poco más impulsivo, me gusta calcular las cosas un poco mejor, me gusta tener cierto margen para la espontaneidad. Desde qué lugar tu Marte acciona y defiende de alguna manera Marte es el guerrero de nuestra carta. Y además hace parejita porque se quieren mucho, pero también tienen a veces una relación un poco tóxica con Venus, que es el primer aspecto del que hablamos. Venus desea, Marte va por aquello que deseamos, pero si en el medio no tengo un plan, Mercurio, a Marte le va a ir un poco peor. Pero este Marte va a accionar de manera totalmente diferente si lo tenemos en Tierra, en donde va a calcular mucho más, en donde se va a mover de forma mucho más lenta, en donde va a necesitar de pausas, de recalibrar en el proceso, a que si tenemos un Marte en fuego, que es mucho más intempestuoso, que es mucho más impulsivo y que no mide muchas veces desde qué lugar acciona. Si tenemos un Marte en aire, que cree que pensar mucho es accionar, cuidado si tenés un Marte en aire. Y además, si tenés un Marte en agua, va a ser imposible que emprendas ninguna clase de acción que no tenga alma y que no tenga sentido. Esto además aplica para absolutamente todos los Martes, pero particularmente los Martes en agua son aquellos que necesitan de la sensibilidad. El circuito de la acción tiene que ver con alinear estos 3 planetas, entender su flujo de funcionamiento, ni que hablar si además ellos tienen aspectos entre sí, pero eso ya requeriría una lectura. Sin necesitar de una lectura astrológica, entender cómo vibra tu Venus, cómo desea tu Venus, cómo organiza tu Mercurio y cómo acciona tu Marte y alinearlos te va a ayudar muchísimo más a conectar y a poder verdaderamente sostener un proceso de manifestación y de intenciones. Porque de poco sirve establecer esas intenciones si después no sabes desde qué lugar las podés llevar adelante o si verdaderamente resuena con lo que sos. Y también hay que entender que cuando bloqueamos a uno de estos 3 planetas, ya sea por nuestro mindset, ya sea porque estamos intentando aplicar una fórmula que nada tiene que ver con nosotros mismos, se bloquea el circuito entero. Es como desconectar un cable de la batería del coche. Hay algo que no va a funcionar, no va a encender. Entonces, es crucial que puedas integrar este funcionamiento para verdaderamente ir por aquello que querés. Si querés seguir indagando en cómo funciona tu motor de la acción, tenés en el link en la descripción el acceso directo a mi tienda con un freebie gratuito que te podés descargar para empezar a conectar e indagar un poco más. Y si ya estás decidido y ya estás listo para zambullirte de lleno en lo que tiene que ver con intenciones y manifestación, tenés el acceso a Esto no es una agenda directamente también en el link que está en la descripción. Mi nombre es Ailén Rodríguez Siqueira, soy terapeuta holística. Gracias por estar del otro lado. Me encontrás en redes sociales como @ailusvibes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.